¿Verdad que Adán y Eva comieron del árbol de la vida? Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Verdad que Adán y Eva comieron del árbol de la vida? Aquí hay un pastor, hermano Javier. Claro que sí comieron del árbol de la vida, por eso vivían. Dios no les prohibió, ¿qué cosa? Comer del árbol de la vida, solo les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él, porque el día que de él comas vas a morir. Entonces, Adán y Eva y la familia, ¿comían del árbol de la vida? Sí, a la luz de la palabra. Por eso tenían, ¿qué cosa? Vida y vida eterna, porque comían del árbol de la vida, todavía no pecaban. Por eso les dice, ¿sabe qué? Antes de que alarguen su mano y coman del árbol de la vida, ya se les abrieron los ojos sabiendo el bien y el mal. Vamos a quitarles el árbol de la vida y vamos a sacarlos del huerto, porque si no van a ser como nosotros, dice Dios, en lo que ya le leímos. Muy bien. ¿Verdad que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí, ya lo leímos, o sea, ¿comieron del árbol de la vida? Sí. ¿Comieron del árbol de la ciencia y del bien y del mal? Entonces, ¿dónde quedó el árbol? Tenemos que saber dónde está el árbol de la vida y tenemos que saber dónde está el ¿qué? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a Romanos capítulo 7, son porciones que usted conoce, que ha leído, pero es necesario dejarlos establecidos con esta base que es su palabra. Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice su palabra, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando el apóstol Pablo. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nuestra carne no mora ¿qué? Bien. Lo dice la palabra. Porque el querer el bien está en mí. Solo está en nosotros ¿qué cosa? El querer hacerlo. Pero no el hacerlo. Solo está el querer. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay una lucha en el hombre, en su interior, constantemente, que nos lleva a lo que estamos hablando, a mentir, nos lleva a pecar, nos lleva a hacer lo malo. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde quedó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué hizo? Se lo comió. ¿Y dónde quedó la semilla? Dentro del hombre. ¿Dónde está el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ya podemos decir todos, dentro de mí. Por eso hay esa lucha que nos cuesta trabajo, ser obedientes, practicar la verdad, amar, es más fácil aborrecer, porque hay esa lucha dentro de nosotros. ¿Dónde quedó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Dentro de la familia. Dentro de lo que Dios había creado, ahí quedó sembrado el árbol. ¿Dentro de qué? Dentro de la familia. Por eso usted alcance a ver por qué habemos hijos irrespetuosos con nuestros padres, o por qué habemos padres que abusamos de nuestros hijos, porque dentro de nosotros, luchando nuestra naturaleza, hay la siembra de un árbol llamado ¿qué? La ciencia del bien y del mal, que desde el principio comió ¿quién? Adán y Eva, y la familia y las familias que ya había. Muy bien.
¿Dónde quedó el árbol de la vida? Nos lo dice su palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere. ¿Qué tiene que vencer? Eso que está dentro de nosotros, lo que dice el apóstol, yo sé que hallo esta ley en mí, que el mal está en mí, la tendencia a hacer lo malo, la tendencia a ser infiel, la tendencia a mentir, la tendencia a pecar, la tendencia a desobedecer. Está esa ley dentro de nosotros, pero para eso está el Señor Jesús, para ayudarnos y caminar en victoria. Para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos en aquello que no podemos vencer. Entonces dice, al que venciere, le daré a comer ¿de qué? Del árbol de la vida, el cual está, ¿en dónde? En medio del paraíso de Dios. ¿Y dónde está el árbol de la vida? En medio de los querubines, porque Jehová de los ejércitos mora entre los querubines. Cuando usted lo quiera leer, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Entonces, ¿dónde está el árbol de la vida actualmente? Sí, no solo en el paraíso. No es lo mismo estar a la entrada de la puerta, al fondo de la puerta, o en medio de la casa, de la puerta, de la casa. ¿Dónde está? ¿En el paraíso o en el medio, la parte central? Muy bien. El árbol de la vida era para Adán, para Eva. ¿Para quién era el árbol de la vida? Para la familia, para todas las familias. ¿Verdad que está muy sencilla la palabra y entender la palabra? Sencillita para la gloria del Señor. Ahora, ¿quiénes fueron los padres naturales sanguíneos de Adán y Eva? Por lo que Dios les dijo en Génesis 2:24. ¿Quiénes fueron los padres naturales sanguíneos de Adán y Eva? Por lo que Dios les dijo en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién eran los padres naturales sanguíneos de Adán y Eva? ¿Qué cosa? No tuvieron padres naturales. Toda la raza después de Adán y Eva, sí tenemos ¿qué? Padres naturales y padres sanguíneos. Muy bien. Muy bien, la familia. Tipos de familia, a grandes rasgos, son las familias completas, las familias incompletas. Se casa el hombre, la mujer, los hijos, vienen familia, pero después falta uno de la familia y es una familia ¿qué? Ya está una familia incompleta. Pero vea lo que dice su palabra. Salmo 68. Salmo 68. Versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Versículo 6. Dios hace habitar en familia. ¿En dónde hace habitar? ¿Y a qué se refiere si Dios está en su santa morada y dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados? ¿En dónde los hace habitar? En la iglesia. ¿Lo vamos a entender? Dios hace habitar en familia, y para poderlo entender, ¿en dónde los hace habitar en familia? En la iglesia. A los desamparados. Y luego dice, saca a los cautivos. Cuando una persona está cautiva, estando casada, soltera, siendo padre, hijo, abuelo, suegro, nieto, muchas de las veces estando dentro de una familia se está cautivo, se está esclavizado. Pero dice la Escritura que saca a los cautivos a prosperidad. Dios viene al encuentro de la familia
para que si estamos de alguna manera cautivos o esclavizados, entremos a la dimensión de la prosperidad, cuando el propósito de Dios siempre ha sido que la familia sea próspera. Dice aquí, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Nos va a contestar aquí la palabra. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dígame amén cuando ya esté la cita aquí. Amén. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice, toda familia, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Puede usted entender que Dios, la primera bendición que Dios le dio al hombre y a la mujer, fue la bendición de qué? De familia. Y entonces sigue diciendo, para que os dé, ¿como qué? Sí, pero para que os dé como qué, como personas individuales, sigue diciendo porque está hablando de la familia. Para que os dé, ahí, como familia, ¿qué cosa? Conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cómo quiere Dios que sea la familia? Pobre, empobrecida, esclavizada, cautiva. ¿Cómo quiere Dios que sea una familia? El matrimonio. Rica, próspera, con las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso sí, hay un propósito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Siempre Dios ha tenido el deseo, desde que creó al hombre y a la mujer, les puso al que representa y quien es la vida, llamado Jesús, se los puso en el huerto. En el Nuevo Testamento y en nuestros tiempos sigue queriendo el mismo pensamiento de Dios, ¿para que qué? Para que habite Cristo. ¿En dónde? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿qué debe tener el matrimonio y el amor como una pieza fundamental? El amor. Pero si hay amor y mentiras, ¿qué va a afectar? ¿El amor convierte a la mentira o la mentira hace daño al amor? Ustedes han oído el ejemplo, una caja de jitomates con un jitomate descompuesto. Todos los jitomates preciosos y bonitos y relucientes componen el jitomate descompuesto. ¿Qué echa a perder? El descompuesto. La mentira echa a perder ¿a quién? Lo deshace, desintegra el amor. 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todo esto está dentro del pensamiento de Dios, que el hombre no le ha interesado conocer cómo piensa Dios acerca de mí como un padre, acerca de mi matrimonio, mi esposa y un servidor, acerca de la familia, mis hijos, los nietos. Vamos preocupando qué piensa Dios y qué quiere Dios para los matrimonios, qué quiere Dios para las familias, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo quiere que sea la familia? Con toda la ¿qué? La plenitud de Dios. No ha cambiado su lenguaje de lo que venimos hablando. 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros, ¿como qué? ¿Cómo nos ve Dios y cómo nos quiere ver? Como familia. Para Dios hoy nos ve como familias, y Él nos quiere dar, si vamos